Hola, mi nombre es Herrera Hernández Adrián Osni, soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería Industrial. En esta ocasión vamos a hablar sobre esta materia de control estadístico de calidad impartida por el profesor Juan Morales. Y esta es la unidad 2, sus temas es gráficas de control para variables. Ok, dice gráficas de control. Dice, una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluyen una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la medida del proceso. Los límites de control representan la variación del proceso. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presentan solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que están presente una variación por causas especiales. Como le indica en esta gráfica, pues todos están dentro de los límites, límite superior y límite inferior, no hay ningún punto fuera. Dice que su proceso está controlado. ¿Cuándo utilizar una gráfica de control? Dice, demostrar si su proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control, como lo indicaba la gráfica anterior. Verifique que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza un proceso estable. Evalúe la eficacia del equipo de un proceso con la gráfica de control. Es fácil comparar cambios rápidos a la medida del proceso y cambios en la variación del proceso. Comunique el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo específico. Dice límites de control. Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso y le ayudan a identificar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central, que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Por opción predeterminada, los límites de control de mitad se muestran en tres desviaciones estándar arriba y debajo de la línea central. Por ejemplo, en esta gráfica hay dos puntos que se encuentran por encima de los límites de control. Estos puntos fuera de control indican que estos subgrupos están arriba de lo esperado. Este es cuando tienes una variación o un punto fuera. Dice, límites de control contra límites de especificación. No confunda los límites de control con límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso. Los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones. Ok, esto, como dice, los límites de especificación los que el cliente requiere, donde no deben sobrepasar. Y los límites de control por regular se ponen en las empresas por debajo de las especificaciones para así tener un mayor control sobre la pieza o el equipo que se está midiendo. Ok, línea central de una gráfica de control. La línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso. Verdadero, no es necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control que es el valor promedio de la característica de calidad graficada. Utilice la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos varían de manera aleatoria alrededor de la línea central. Como indica en esta gráfica, no confunda la línea central con el valor objetivo. Para su proceso
el objetivo es el resultado deseado, no el resultado real. Esto quiere decir que en como lo muestra en anterior, dice los límites de especificación son los que pone el cliente. Entonces, por lo regular la media en la línea central. Entonces, donde sería la medida ideal para cada proceso. Dice variación por causas comunes y la variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurrida en forma natural, cierto grado de variación. Es que decir que en cualquier proceso pues va a haber variación, no va a caer siempre exactamente en la misma medición. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. Creo que esto se refiere a que en las máquinas tienen cierta variación. Entonces, pues como dije anteriormente, no van a caer todos en en línea central o en la media que todos queremos. Dice, la variación por causas especiales es una variación esperada que se deriva de ocurrencias pocos comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales. Los puntos de control, los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios es una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales. Ahora, variación por causas comunes contra variación por causas especiales. Variación por causas comunes eh, contra variación de causas especiales. Esta es la gráfica. En el de la izquierda podemos ver que hay una variación. Es una variación común, pues como lo hice anteriormente, no van a caer todos en la línea central. Y el de la gráfica del lado derecho tenemos puntos fuera de control y aunque algunos están marcados como rojo, pero están casi pegándole a la que es la línea de control, límite inferior y límite superior. Estos en algunas partes se llama un precontrol. O sea, tú tienes tu línea central, tienes tu límite inferior e inferior, pero entre el límite inferior y la línea central hay un punto medio en que si ya están llegando a ese punto, se le toma como un precontrol, una alerta para alertar, como es una alerta para avisarte de que tu proceso está saliendo o está a punto de salirse de su límite inferior o superior, ya sea. Pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control. Prueba 1. Un punto más de 3 con respecto a la línea central. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la evidencia más contundente de falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se pueden utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para completar la prueba 1 para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. Esto se lo vamos a utilizar un poco más adelante en los ejercicios, que son pruebas que se le hace, que vienen ya en Minitab. Dice, la prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivo de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para completar la prueba 1 a fin de crear una gráfica de mayor sensibilidad. Prueba 3. 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. La prueba 3 detecta una tendencia o un movimiento continuo hacia arriba o abajo, o hacia abajo. Esta prueba busca hacer series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. Esto se le llama una tendencia alta o baja y es como algunas empresas denominan un precontrol. Si tu prueba va hacia abajo, te marca un precontrol con una tendencia baja o en viceversa, si va hacia arriba es una tendencia alta. Y es cuando se le avisa y se tiene que hacer el ajuste o la corrección a la máquina. Dice prueba 4. 14 puntos consecutivos alertándonos arriba y abajo. La prueba 4 detecta la presencia de una variable sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa la prueba 4, significa que el patrón de variación es predecible. Okay, esto es lo que mencioné anteriormente. Si los puntos tienen una tendencia alta o baja, esta prueba lo que dice que significa que tu variación es predecible y que se te va a salir de tu límite de control. Prueba 5, 2 de cada 3 puntos, más de 2 con respecto a la línea central, mismo lado. La prueba 5 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Como lo dice, está en la gráfica de abajo, son 2 puntos o más con respecto a la línea central del mismo lado.
Dice prueba 6. 4 de cada 5 puntos más de uno con respecto a la línea de central, mismo lado. La prueba 6 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Prueba 7. 15 puntos consecutivos dentro del primero con respecto a la línea central, en cualquiera de los lados. La prueba 7 identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por puntos que siguen la línea central muy cerca. Bueno, esto no lo comprendo muy bien, pero se supone que entre más en medio o más a tu media estén las mediciones, debería ser mejor. Aunque aquí tenemos un punto rojo. Ok, siguen. De prueba 8. Puntos consecutivos más de 10 con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. La prueba 8 detecta un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central. En lugar de ello, se sitúan cerca de los límites de control. Sería como el precontrol que dije, es que ninguno esté cayendo dentro y todos vayan uno arriba y uno abajo, pero eso tengo entendido, o yo lo he escuchado que es como una no correlación, o sea, no hay abajo ni no, hay arriba y abajo, o sea, no hay un control si es con límite inferior o límite inferior, o sea, tienes variación hacia los dos lados. Este tipo de datos. La gráfica de control dependerá si recopila datos continuos, datos de atributos. Los datos de atributos tienen dos subtipos, binomiales y Poisson. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores, tales como 234.8 o 0.010 centésimas, 0.1 centésimas 2, 0.1. Los valores para las variables de atributos están restringidas a categorías específicas o valores discretos. Tipo de datos. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar. Dice, datos de procesos continuos. Los datos continuos miden una característica de una parte de procesos como, por ejemplo, la longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Datos del proceso sobre atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamados defectos, o unidades no conformes, también llamados defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Creo que aquí se refiere un poco más a lo que es el producto o lo que se denominaría en algunas empresas como materia prima. Antes de hacer un subensamble ya venga esa materia prima fuera de control, fuera de especificación. Perdón. Datos del proceso sobre atributos, datos de Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia tal como defectos por unidad. Dice datos de procesos de atributos sobre atributos, datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa, no pasa, o sea, se refiere a que es aceptable el material o no aceptable, es un rechazo o no. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestreadas que están defectuosas. Dice control estadístico de proceso. Dice por qué es necesario el control estadístico de procesos, conceptos, causas comunes, causas asignables y capacidad de proceso. Aquí es más que nada, dice por qué es necesario el control para los conceptos. Las causas comunes podría ser las variaciones
pero que estén dentro de las especificaciones del cliente y de las especificaciones que pone la empresa. Podrían ser solamente variaciones por equipo mínima, la variación misma de la materia prima. En algunos casos, dependiendo de los procesos, puede ser la temperatura que afecten, y esos. Causas asignables, eh, pues, si no recuerdo bien, dice capacidad de proceso. Creo que se refiere a si la maquinaria tiene la capacidad para realizar cierto trabajo y cumplir con estos requerimientos de calidad o especificaciones del cliente. Dice capacidad de proceso. Dice, ¿qué son los índices de capacidad? Los índices de capacidad son relacionados a la dispersión del proceso y la dispersión de especificación. Representan valores en unidades de manera que usted puede utilizarlos para comparar la capacidad de los procesos diferentes. Algunos índices de capacidad consideran la media del proceso o el objetivo. Muchos profesionales del área consideran que 1.33 es el mínimo valor aceptable para los índices de capacidad. Por otra parte, la mayoría de los profesionales del área creen que un valor menor que 1 no es aceptable. ¿Qué son los CP y PP? Los índices de capacidad son la relación entre la dispersión de la especificación y la dispersión del proceso. Se utilizan para determinar si un proceso es capaz de cumplir las especificaciones. Si no tiene especificaciones o no las ingresa en el cuadro del diálogo Minitab, no puede calcularse estos índices. Los índices CP, CPL, CPU y CPK representan el nivel potencial de desempeño que podría obtener su proceso si fuesen eliminadas todas las causas especiales. Se calculan utilizando la variación dentro de subgrupos. Los índices PP, PPL, PPU y PPK representan la capacidad real de su proceso, o cómo su proceso está funcionando realmente en relación con los límites de especificación. Se calculan utilizando las desviaciones estándar general. Dice cómo interpretar CP y PP. En general, mientras mayor sean los valores de CP y PP, más capacidad tendrá su proceso. Compare sus valores de CP y PP con los valores de referencia para determinar si debe mejorar su proceso. Aunque muchas industrias utilizan el valor de referencia de 1.33, los niveles que usted utilice dependerán de su producto en particular. Por ejemplo, si la consecuencia de una falla es importante, como en el caso de un dispositivo médico, deberá utilizar el valor de referencia mucho más alto. Si lo considera de la falla es menor, por ejemplo, como parte no crítica, puede utilizar un valor de referencia más bajo. Si su valor de PP difiere considerablemente de su valor de CP, puede concluir que existe una variación significativa de un subgrupo a otro. Por lo tanto, la capacidad real del proceso es mucho peor que la capacidad del proceso que el proceso podría alcanzar si elimina el cambio, las desviaciones y otras. ¿Cuál es su especificación? Dice un ejemplo de valores de CP y PP. Antes de la mejora del proceso, la dispersión del proceso es mayor que la dispersión de la especificación. En otras palabras, demasiados envases pasan más de 502 gramos o menos de 498 gramos. Este proceso tiene valores de CP y PP bajos que se necesitan mejorar. Utilice gráficas junto con CP y PP para evaluar minuciosamente su proceso. Una desventaja de los índices de CP y PP es que comparan solo la dispersión del proceso con la dispersión de la especificación, pero no describen qué tan lejos del proceso de la región objetivo. Por lo tanto, solamente evalúan la cantidad de variación, por lo que la precisión del proceso, pero no la precisión del proceso, perdón. Utilice gráficas en combinación con otros índices de capacidad tales como CPK, PPK, etc., para evaluarlas minuciosamente y el desempeño del proceso. Perdón. ¿De qué son los CPK, CPU y CPL? Las medidas de capacidad potencial del proceso
tales como CPK, CPU y CPL, se calculan utilizando los datos de los subgrupos en su estudio. Estos índices miden la distancia entre el promedio del proceso y los límites de especificación, comparado con la dispersión del proceso. CPL mide la distancia entre la media del proceso y el límite de especificación inferior. CPU mide la distancia entre la medida del proceso y el límite de especificación superior. CPK es igual al valor más bajo entre CPU y CPL. Bueno, creo que el CPK sería la media, CPL es el límite inferior y CPU es el límite superior. ¿Qué es CCPK? CCPK es una medida de la capacidad potencial del proceso que se calcula con los datos de los subgrupos incluidos en su estudio. CCPK compara la dispersión del proceso con la distancia entre un límite de especificación y uno de los siguientes valores. El objetivo del proceso. Si se ha especificado un objetivo, el centro de la dispersión de la especificación. Si usted provee tanto el límite superior como el inferior de la especificación o el promedio del proceso. Si usted no provee un objetivo y solo un límite de especificación, CPK es igual a CPK. ¿Cómo interpretar CCPK? Para determinar si debe mejorar su proceso, compare CCPK con un valor de referencia. Muchas industrias utilizan el valor de referencia de 1.33. Este proceso tiene un valor CCPK inaceptable .064. Tiene una dispersión tan amplia que aunque la medida se encuentre dentro de los valores objetivos, el proceso viola los dos límites de especificación. Las medidas de la capacidad general del proceso, tales como PPK, PPU y PPL, se calculan utilizando la desviación estándar general de su proceso. Estos índices miden la distancia entre el promedio del proceso y los límites de especificación, comparado con la dispersión del proceso. PPL mide la distancia entre la media del proceso y el límite de especificación inferior. PPU mide la distancia entre la media del proceso y los límites de especificación superior. PPK es igual al valor más bajo entre PPU y PPL. ¿Cómo interpretar el CPM? Compare su valor CPM con el valor de referencia para determinar si mejora su proceso. Muchas industrias utilizan el valor de referencia 1.33 si los valores de su índice son menores que el valor de referencia, debe tomar acciones para mejorar su proceso. Aquí en esta gráfica muestra pues que el objetivo es la línea verde central y aquí está en el límite, está recargado hacia un límite de derecho. Por eso dice que si los valores de su índice son menores que el valor de referencia, debe tomar acciones para mejorar el proceso. Se debe mejorar el proceso para meter esas mediciones al objetivo, que es el punto medio. Aquí se muestran dentro, se puede decir, pero hacia un lado, recargado hacia un lado. CPM abajo. Esta dispersión del proceso está dentro del límite de especificación, pero no se encuentran dentro del objetivo. Este proceso tendrá un valor CPM inaceptable. Lo que comentaba, pues están dentro, pero no están dentro del objetivo. Dentro de la especificación, pero no del objetivo. Ahora, CPM moderado. Esta dispersión del proceso está dentro de los límites de especificación, pero no se encuentra dentro del objetivo. Sin embargo, están más cerca del objetivo que con el caso de CPM bajo, así que su valor CPM es mejor. Es el anterior, como el anterior, comparamos al anterior, están todavía fuera recargados hacia un lado, pero dentro. Podría decir que la empresa lo puede tomar como un material aceptable, pero se debe corregir el error antes de seguir trabajando el material y meterlo al objetivo. Y como dice un CPM alto, esta dispersión del proceso está dentro de los límites de especificación y se encuentran dentro del objetivo, que es el objetivo es el punto medio, se puede decir. Este proceso tiene el mayor valor CPM. Comparación de la capacidad potencial y la capacidad general. La mayoría de las evaluaciones de capacidad pueden agruparse en una de dos categorías: capacidad potencial, corto plazo, y general. Cada una representa una medida única de capacidad del proceso.
Capacidad potencial. La capacidad potencial también se llama acreditación de su proceso. Ignora las diferencias entre subgrupos y representa cómo se comportaría el proceso si se eliminaran los cambios rápidos y graduales entre subgrupos. Capacidad general. La capacidad general es lo que el cliente experimenta. Explica las diferencias entre subgrupos. Los índices de capacidad que evalúan la capacidad potencial incluyen CP, CPU, CPL y CPK. Los índices de capacidad que evalúan la capacidad general incluyen PP, PPU, PPL, PPK y CPM. Ejemplo de variación general, proceso y variación dentro de subgrupos. Una fábrica de caramelos tiene una máquina que llena los envases con un peso determinado de caramelos. Los envases de caramelos salen de la fábrica una vez a la semana. Para evaluar la capacidad de este proceso, un técnico pesa una muestra de bolsas cada 6 horas. Cada muestra representa un subgrupo de análisis. Esto es como un control de calidad para verificar que esos envases vayan con los gramos que indican. Aunque la variación dentro de cada subgrupo es pequeña, la variación general del peso de todas las bolsas es mucho más grande. Entonces, todo el envío diario tiene una variación mayor en el peso de bolsas que en las bolsas productivas durante el día. Ok, a esto se refiere a que de cada envase es una variación mínima. Puede ser 1, 2 gramos o 0.02 gramos, pero ya en el lote completo, si sumamos esa variación de cada envase al pallet completo, su variación es mucho más alta. Y es a lo que se refiere. Todo el envío diario tiene una variación mayor en el peso de las bolsas que en las bolsas productivas durante el día. Entonces, no es lo mismo todo el pallet a unos envases. Capacidad potencial y general. Las curvas de distribución más pequeñas representan la distribución del peso de las bolsas para cada muestra. La curva única de distribución más alta representa el envío de todo el día, el cual es un total de los subgrupos. La capacidad general se basa en la variación de todos los datos del proceso tomados, como un todo. Tal como lo muestra la curva grande, indica que se siente el cliente y se denomina capacidad real o a lo largo plazo. La capacidad potencial considera la variación dentro de subgrupos, mostradas por las curvas más pequeñas. Indica que también funcionaría en procesos si usted eliminara la variación entre subgrupos, también se le llama capacidad de corto plazo. Ok, como lo dice la capacidad general se basa en la variación de todos los datos de proceso tomados como un todo, tal como se muestra en la curva grande, que sería la curva gris, la más alta. Es la que sería de todo el pallet completo por producto terminado en un día. Ok, dice gráficas de control para variables, gráficas XR. Puede utilizar la gráfica XR cuando el tamaño de subgrupos sea 8 o menos. Si el tamaño de subgrupos es 9 o más, utilice gráficas XS. Una gráfica XR grafica la media del proceso, que es la gráfica X, y el rango del proceso, que es la gráfica R, a lo largo del tiempo, para datos variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación utilizada ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puedo utilizar gráficas XR para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Dice gráficas de control para variables XR, gráficas XR. A ver. Ok, vamos a 35. Que no se ve bien. Dice, las gráficas X y R se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Dice, examine primero la gráfica R porque la variación del proceso debe estar bajo un control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control de la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control. O no la detectarían. Okay.
Ahora hice un ejemplo. Dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomaron la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total tomaron 625 lecturas. Ok, aquí vamos a utilizar lo que es Minitab. Y aquí en esta gráfica yo lo tengo resuelto. Y vamos a volver a hacerlo. Entonces vamos a que es la herramienta Minitab. Dice que son máquinas para impresión de soldadura. La temperatura. Creo que es esta. Son 625 muestras. Ok, si es esa, son 625 datos. Ok, dice el problema. Dice realizar una gráfica de control con los siguientes datos. Aquí tenemos los datos ya previamente cargados. Y para hacer esta gráfica nos vamos a lo que es Start, luego Control Charts, luego Variable Charts por subgrupos. Y en esta ocasión nos pide la XR. Acá abajo tenemos la XS, pues para otro problema. Ahorita vamos a utilizar XR. Y en este vamos a poner todas las observaciones de una columna. Nuestro número de subgrupos son 5. Son 5 máquinas. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí lo tenemos. Y aquí vamos a poner los grupos 5. Y en este caso nos pide la temperatura. Dice, se requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura están bajo control, perdón. Entonces, no, es esta. No, vamos a seleccionar la temperatura y vamos a ir a etiquetas y nos pide, vamos a ponerle un título de la temperatura. Bueno, vamos a poner análisis de temperatura XR. Vamos a dar OK. Y nos vamos a Xbar opciones. Y aquí nos da varias opciones. Vamos a elegir lo que son las pruebas. Y vamos a utilizar todas las pruebas. Bueno, vamos a seleccionar todos primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Estos son los 8 puntos que habíamos mencionado al principio en la presentación. Y aquí te dice estándar de la línea central. Son 3. Y bueno, no sé mucho inglés, no entiendo mucho, pero estos son los, si salen 6 arriba o abajo. Y son las pruebas que decían en nuestras diapositivas anteriores. Seleccionamos todas para que nos dé una mayor información. Damos OK y OK. Y aquí tenemos nuestra gráfica, análisis de temperaturas. Ouch. Y nos dice, esta es la gráfica, la media. Y pues todos estos son nuestros subgrupos 1, 2, 3, hasta llegar a, creo que eran 125. Vamos a comprobar, así son 125 días. Y aquí nos marca todo dentro de nuestra gráfica. Esta es nuestra media. Y esta es nuestro rango. Y pues básicamente no es mucho de eso. Dice que la gráfica X nos muestra
que es la media, y este es el rango. Pues nada más un precontrol, como lo decía. Este sería nuestro objetivo. Y todos estos puntos son los que están arriba y hacia abajo. Decía que todos deberían estar unos arriba y unos abajo para tener un control, como decías, es una variación común y no es una variación de un caso especial. En un caso especial sería que uno de estos picos saliera fuera de la línea roja. Prácticamente es un análisis de un precontrol, un control, perdón, de unas medidas. Vamos a comparar más con nuestra diapositiva para ver pues, que es la misma. Nuestros 125 datos. Y pues este sería un ejercicio. Ahora vamos. Este anterior es el ejemplo que nos dio. Y este es un ejercicio que nosotros realizamos. Que dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío, medido en megapascales, MPa, de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizó una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión de 6 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Ok, nos pide una gráfica XR igual. Si recordamos en lo anterior, nos decía que las gráficas XR se utilizan para cuando son muestras de 8 o menores. Y cuando son de 9 en adelante, perdón, se utiliza la gráfica XS. Aquí tenemos nuestra gráfica, donde tenemos unos puntos rojos aquí, y la vamos a realizar mini tab. Son datos de succión, y decía que eran muestras 750 datos. Vamos a comprobar porque tengo muchos aquí, que son 750 datos. Y sí, en efecto son 750 datos. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a que es star, control charts, variables de subgrupo y nos pide la misma gráfica XR. Y aquí nos dice que son máquinas, son 6 máquinas o son 6 grupos. También nuestros son de 6 grupos. Y quiere la presión de la succión, que es la succión de... Osh, okay. Aquí son 6. Y acá son estos. Y en la etiqueta nos pide, nos está preguntando el nivel de succión. Vamos a poner más. Para ponerle una etiqueta. Vamos a las opciones y las pruebas que vamos a hacer. Y es igual que el anterior, vamos a poner todas las pruebas que nos realice más detallado. Le damos OK y OK. Y aquí nos manda nuestra gráfica y el nivel de succión. Aquí tenemos un punto rojo que nos dice que este es uno que está fuera, que dice 3.89. Más o menos están por 61, 65. Vamos a ver si lo encontramos. 3.81 decía. Ups, no fue muy lejos. Como la muestra. Bueno, no tengo mucho encontrarlo. Era 3.81, creo que está abajo. Nos fijamos, dice 3.81. Ahí nos dice pruebas falladas. Una. Y aquí nos fallaron 2. Y nada más vamos a compararla con la que ya tenía hecha. Fijamos, aquí tiene tenemos el que es punto que está afuera y este otro. Ok, entonces, ¿qué dice? Ok, pues
Entonces ese sería nuestro problema resuelto por nosotros mismos. Y ahora vamos al siguiente, que son las gráficas de control para variables XS. El anterior era XR, ahora vamos a XS. Y se puede utilizar la gráfica XS cuando el tamaño del subgrupo es de 9 o más. Si el tamaño del subgrupo es de 8 o menos, utilice la gráfica XR, que es la que estuvimos utilizando anteriormente, que una muestra fue de 5 y la otra de 6. Una gráfica XS grafica la media del proceso, gráfica X y la desviación estándar del proceso. Gráfica S. A lo largo del tiempo, para datos de variables en subgrupos, esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar gráficas XS para monitorear la medida de la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas a la presión sanguínea de los pacientes en un hospital a lo largo de un tiempo. Dice gráficas de control. Las gráficas X y S se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica S, porque el proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica S está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. Ahora, este es un ejemplo que nos dio el maestro. Entonces, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en la máquina de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. En un total se tomaron 1200 lecturas. Si nos damos cuenta, es el mismo ejercicio anterior, simplemente que el tamaño de muestra aumentó. Dice que aquí son 25 máquinas, vamos a utilizar 25 máquinas porque en la XR se utilizan de 8 a menos y en la XS son de 9 en adelante. Aquí vamos a tomar 25. Entonces aquí tenemos nuestra gráfica ya hecha y la vamos a realizar de nuevo. Que dice son datos de temperatura y dice que eran, perdón, 1200 lecturas con 25. Quiero comprobarlo para no equivocarme. 1250 lecturas, ok, sí son. Y pues realmente básicamente es casi lo mismo que el anterior. Vamos a Start, Control Chart, igual por subgrupo. Dice por subgrupo porque estamos utilizando por grupo. Creo que este es individual, este examinaría por máquina nada más, una máquina a la vez. Entonces estamos solicitando subgrupo y anteriormente utilizamos el XR porque eran menores a 8. Ahora estamos a XS porque son mayores de 9 en adelante. Entonces aquí nos dice que son unas máquinas, muestra de 25 máquinas y quiere igual la temperatura. Seleccionamos la temperatura, ponemos nuestra etiqueta, que sería, nos está pidiendo la temperatura de soldaduras en las máquinas. Dice gráfica XS. Ok. Xbar y en este es lo mismo. Lo vamos a los tipos de pruebas y le vamos a seleccionar todas. Y vamos a poner OK. Y vamos. Y aquí nos va a dar nuestra gráfica de nuevo. Aquí vemos uno que está afuera. Dice Data Label Sample 38. Test File 1 en el 38. Una nos falló, quedó bajo. Esta es la temperatura. Nos saca aquí nuestra media. Y el límite inferior y el límite superior. Está diciendo que uno está bajo.
Este sería la media y el rango. Este es, eh, representa la desviación estándar. Perdón. Ok, este representa las medias y aquí un punto que nos falló. En esta nos representa la desviación estándar. Y igual aquí tenemos la desviación estándar. De abajo el límite alto y nuestra media, el límite alto. Aquí nos dice que nos falló un punto, nada más. Vamos a compararla con la que tiene resuelta. Y aquí está, nuestro punto bajo. Aproximadamente creo que nos dijo que era el 38. Bien, ahora vamos. Ok, ok, ahí está. Es un ejercicio que tenemos que realizar nosotros. Les doy un ejemplo que nos dio. Y dice, en una empresa que produce tarjetas se le requiere analizar el nivel de succión. Presión de vacío medio en el rango de pascales. Sus máquinas de montaje están bajo control. Realice una gráfica de control. No sé por qué está XR, debe ser XS, perdón. Con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión de 25 máquinas de montaje. En total se tomaron otros 750 datos. Vamos a utilizar el que es Minitab, son datos de succión y son 750 datos. Ok, aquí están. Y básicamente pues, es lo mismo, solamente utilizamos la X barra S. Y aquí nuestras muestras eran de 25. Y nos está pidiendo la presión. Vamos a poner esta etiqueta que dice succión de XS. Okay. Y es X para option. Vamos a las opciones y en las pruebas le vamos a seleccionar todas. Ok. Perdón. Y aquí nos tiene nuestro. Este fue el que comenté anteriormente, que se supone que está. Ok, perdón, ya sé por qué. En el subgrupo este falló, hubo una prueba que falló, que salió mal. No quiere decir que todo el subgrupo salió mal, simplemente que una prueba de los 25 salió mala. Fue mi duda que tenía anteriormente, ya entendí por qué. Perdón, fueron 3 pruebas fallidas de la prueba 21. Entonces, como dije anteriormente, esto es nuestra media. Esta es nuestra desviación estándar. Como tenemos variaciones hacia los dos lados, aquí igual, quiere decir que pues, está bien, excepto por esta prueba. Vamos a compararla con la que tenía resuelta y aquí está. Si miramos, esta es la que salió mal. Bueno, a continuación vamos a poner lo que es nuestro proyecto. Herramientas aplicadas al campo laboral. Ok, y en esta ocasión puse un ejemplo de cada una de las gráficas de control. Quizá en una empresa que se fabrican breakers y uno de sus subensambles es una pieza soldada llamada colita. Esta tiene varias medidas, pero una que se requiere tomar un muestreo para verificar su calidad en la medición es una medida llamada el T-gap. Esto se refiere a una abertura que lleva ese material. Se requiere realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, que son 20 días consecutivos de 5 máquinas diferentes y una lectura de la pieza por máquina. En total fueron 100 datos recaudados. Aquí tenemos ya hecha nuestra gráfica y la vamos a resolver de nuevo. Creo que era, bueno, aquí ya estaba hecha. Vamos a borrarla. Y dice que son 100 datos recaudados. Aquí
Bueno, no son datos, son milésimas de esa abertura. Dice que son 5 días y son 5 máquinas. Nuestro número de muestra y esta es nuestra medición que dio. Entonces vamos a lo mismo que es start, control chart, subgrupos XR, porque nuestra toma muestra es de 5. Bueno, aquí ya lo tenías con 5. Y aquí vamos a tomar la medición, que aquí la tenemos hecha. Etiqueta y se muestra de medidas de piezas. Pero aquí es por de máquina. Bueno, así lo vamos a dejar. Y ok. Y lo vamos a opciones. Y en nuestro número de pruebas. Ya tengo seleccionados todos. Vamos ok. Y vamos a ver nuestro resultado. Ok. Dice. Aquí tenemos nuestra media. Es nuestra media. Y nos dice que aquí unas piezas fuera de especificación. Dice sample 1.060. Ok, es una pieza que salió abierta, se puede decir, o muy alta. Y aquí tenemos otro grupo. Y una prueba falló. Falló del subgrupo de la 20. Falló una prueba de ese subgrupo. Ok, vamos a compararla con nuestra gráfica que tenemos ya previamente hecha. Y aquí están que fallaron dos piezas. Vamos a la siguiente. Ahora dice, en una empresa que se fabrican breakers se requiere conocer la variación de al soldar un subensamble de 10 máquinas diferentes para conocer la variación entre ellas. Y se realizó una gráfica de control XS con los datos siguientes, los cuales representan 10 días consecutivos en los que se tomó la muestra de 10 máquinas diferentes con un total de 150 datos o muestras. Aquí tenemos nuestra gráfica y como dije anteriormente, esto es... ya la tenía cargada. Son 150 datos ahora. Y es lo mismo, solamente que en esta como son una muestras de 10, vamos a utilizar lo que es la gráfica XS. Aquí tenemos nuestras muestras de 10. Vamos a ver la medición, que aquí la tenemos. Nuestra etiqueta sería medición de TIGAP o subensamble. Y en XBAR Option tomamos a los tipos de pruebas y le vamos a seleccionar todas. Y damos OK. OK. Y nos vamos a nuestra gráfica. Ok, en esta nos dice que dos puntos están fuera de control. Bueno, no fuera de control, fuera de especificación. Dice que una prueba falló de este subgrupo y aquí igual. En el 13 una prueba falló del subgrupo. Vamos a compararla con nuestra gráfica, nuestra presentación. Y aquí tenemos los dos puntos que están fuera de especificación, están altos. Aunque en algunas, como comenté anteriormente, en algunos estas pruebas, posiblemente estas dos, algunos ponen un precontrol. Esto quiere decir que de nuestra media, por decir, en más o menos a esta altura, pondrían una zona amarilla, que sería una zona de alerta. Es un precontrol que indica cuando nuestra tendencia ya va hacia arriba o de igual manera hacia abajo. Una tendencia alta o baja. Esto más que nada es para evitar algún rechazo de material o un material ya procesado defectuoso. Esto quiere decir que cuando tienes una zona de esas de alerta o ese precontrol, ya te avisa, nuestra gráfica nos avisa que ya está a punto de salir fuera de nuestra especificación, entonces ya se le requiere hacer su ajuste a la maquinaria o el equipo necesario. Bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Sería todo.
Ay, güey. Ahora estuvo fácil.